¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Diálogo Abierto aquí en Radio Nacional del Perú, tu voz en la radio. Como ustedes seguramente ya han tomado conocimiento, la posición peruana sigue alcanzando contundencia en el escenario de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y los argumentos del vecino país de Chile se vienen debilitando progresivamente. En las últimas horas hemos escuchado la argumentación de los agentes y representantes de Chile ante el Tribunal de La Haya, y hemos notado evidentemente ya posiciones un poco hasta forzadas, tratando de alguna u otra manera de generar una suerte de confianza de los magistrados internacionales para que finalmente resuelvan a favor de ellos, pero el tema no es tan fácil. Han buscado documentación, incluso textos escolares de épocas pasadas, para tratar de argumentar. Y algún jurista internacional ha comentado, según los cables y los despachos internacionales, que un texto escolar no puede ser utilizado como un documento oficial, ni menos como un documento que justifique o que de alguna manera grafique la existencia de un tratado de límites. Un texto escolar, como ha ocurrido en muchas partes del mundo, inclusive en los Estados Unidos, se han cometido gravísimos errores en la diagramación de mapas, de límites de cualquier tipo y de cualquier naturaleza, y eso no ha convalidado de ninguna manera la existencia de un tratado de límites, en este caso marítimo, entre Chile y Perú. No existe tratado, de eso hay que decirlo con toda claridad. Lo que busca nuestro país ante la Corte Internacional de Justicia es que se haga justicia en derecho. No estamos pidiendo dádiva, no estamos pidiendo ni reclamando favores de ninguna naturaleza, porque en esas instancias supranacionales no hay necesidad de hacerlo. Los argumentos jurídicos de la posición peruana son más que válidos y contundentes para que, como ha dicho el presidente de la República, Ollanta, nos den la razón finalmente de acá a unos 6 meses. Lo cierto es que se inicia una semana con también nuevas exposiciones. Los alegatos no han terminado. Ha sido una primera semana de alegatos orales con la respectiva sustentación documentaria de los representantes de ambos países, pero como ayer mismo lo declaré en una entrevista que me hizo Chilevisión, un canal de televisión chileno, acá los periodistas estamos tranquilos, aquí no hay sobresalto, los periodistas no tenemos por qué especular ni estar con suspicacias, porque sabemos que la posición peruana es absolutamente firme. Por lo tanto, el grado de confianza nacional de los ciudadanos respecto a la posición que el gobierno mantiene en representación del Estado ante la Corte es absolutamente de plena confianza para todos los ciudadanos del Perú. Bien, amigos, hoy día vamos a dedicar nuestro programa a un sector importante que en alguna oportunidad dije es el sector, dentro de los sectores estratégicos del gobierno o de los gobiernos, está el sector de comercio exterior y turismo. ¿Por qué? Porque es el sector que no solo tiene que ver con la imagen que se proyecta y de la estabilidad jurídica en el mundo, tanto por el lado del comercio exterior, es decir, por nuestras exportaciones, la búsqueda de mercados, la consolidación de mercados para los productos peruanos, pero también tiene que ver con la imagen de nuestro país en relación al turismo. Y por eso que es un generador de enormes cantidades de divisas, y por lo tanto el comercio exterior y el turismo realmente son sectores importantes y estratégicos, y a la vez de gran prioridad para cualquier administración, porque de ellos depende justamente que nuestro país alcance estabilidad como la que tiene, estabilidad económica y sostenida a lo largo del tiempo. Por eso, la presencia en estos momentos aquí en nuestros estudios del ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva Martinot, a quien conozco hace bastante tiempo, pero no lo veía, creo yo, hace por lo menos una década, me parece, desde la emisora CPN Radio. Hoy lo tengo aquí justamente en Radio Nacional para compartir sus ideas, sus estrategias y todo aquel concepto que nos lleve justamente a tener confianza en el futuro de la economía de nuestro país. Ministro, bienvenido a Radio Nacional. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, muchísimas gracias por invitarme, pero creo que son un poco menos de 10 años que no nos vemos desde CPN y, si no me equivoco, de Radio San Borja, ¿podría ser? Claro. Ya es. Así es. Bueno, es menos entonces, me corrijo. Ministro, he mencionado que su sector es muy estratégico.
genera divisas, generan por el comercio exterior y también por el turismo. Empecemos con el comercio exterior. Pero antes permítame preguntarle al ministro el tema del día, el tema de actualidad, que también tiene que ver con la posición firme y resolutiva de nuestro país, el tema con Chile. Porque eso va de alguna manera a convalidar igualmente el futuro de nuestras relaciones con el vecino país. Bueno, en principio el tema está muy bien manejado por un equipo humano de primer nivel y que vemos que tiene argumentos sólidos y que no han podido ser rebatidos por los juristas chilenos. Nosotros, todos los peruanos, lo que tenemos que hacer es esperar con calma y pensar positivamente que el trabajo que se viene haciendo ya durante mucho tiempo ha sido el correcto, y esperemos que la Corte de La Haya falle de acuerdo a ley, de acuerdo a lo que todos estamos esperando, una medida justa y que se restablezca lo que siempre debió ser. Y nosotros creemos que este tema no debería de afectar la relación comercial con Chile. Nosotros esperamos que nuestros vecinos del sur sean respetuosos de la decisión que la Corte tome, y esperamos que esta relación, que tiene ya mucho tiempo, se mantenga y mantenga el ritmo de crecimiento que ha tenido en los últimos años. Ministro, usted me imagino que ya con sus asesores ha hecho algún balance respecto a este año que culmina, ¿no es cierto? Hemos tenido, obvio, dificultades que se han, digamos, registrado como producto de toda esta situación que se vive en Europa, la crisis económica financiera europea, también los rezagos de una crisis que todavía no se resuelve en los Estados Unidos, pero todavía tenemos otras expectativas, no solo en el Asia, ¿no es cierto? Tenemos otras expectativas importantes en la propia región latinoamericana. Ahora bien, el balance que usted ha realizado, ¿cómo lo puede señalar? ¿Es un balance que, digamos, es satisfactorio al término de este año, a pesar de las dificultades que han tenido? El balance es positivo, pero de repente uno debe siempre aspirar a más, por lo tanto no debe estar satisfecho con los logros alcanzados. Nosotros tenemos que hacer una diferenciación clara en el tema de comercio exterior. Hay las exportaciones tradicionales, que son principalmente lo que es la minería, lo que es la harina, el aceite, pescado. Esas no son las que el Ministerio de Comercio Exterior está trabajando de la mano con el pequeño y el mediano empresario. El Ministerio de Comercio Exterior trabaja fundamentalmente con las no tradicionales, las que tienen alto valor agregado, y trabajamos, como decía hace unos minutos, con la pequeña empresa, con la mediana empresa, que está de alguna manera generando cientos de miles de puestos de trabajo. Las no tradicionales han crecido casi 10% hasta el mes de octubre. Nosotros esperamos cerrar con un crecimiento importante el año 2012 de las no tradicionales. Las tradicionales, las mineras principalmente, como dije, han caído y van a cerrar en rojo, básicamente por un tema de precio, más que volumen, por precio. ¿Ya? Y eso es algo que el Perú no puede controlar. Perú no puede fijar precios de ningún tipo de mineral, porque si bien tenemos una participación importante, es el mundo, de acuerdo a la oferta y la demanda, la que fija los precios. Al final del año, al final del 2012, nosotros esperamos que las exportaciones totales tengan una caída, ¿ya? Pero lo que queremos resaltar, ¿cuánto se estima, ministro? Alrededor de un 4%, más o menos, podría tener la ¿Exportaciones en general? Las exportaciones totales. Ya, totales. Ya las no tradicionales, las que hacíamos referencia a las que tienen alto valor agregado, deberían de estar cerrando con un crecimiento cercano al 8%. Ahora, se ha comentado, ministro Silva, que en Europa, por ejemplo, donde hay una buena receptividad de productos agroindustriales, ¿no? Agrícolas, también se ha mermado, y algunos mencionaron hasta un 15% en ese rubro. ¿Es correcta esa información? Es correcto el hecho de que en Europa la demanda se haya reducido. Tengamos en cuenta que en países como España hay una desocupación cercana al 26%, la mitad de los jóvenes no tiene trabajo, y eso de alguna manera afecta la demanda de todo.
y en el caso nuestro está afectando a nuestras exportaciones tradicionales y no tradicionales. Nuestros productos de agroexportación se han visto afectados en sus exportaciones a Europa, pero el empresario peruano, que tiene una capacidad enorme, ha sabido diversificar su mercado, ha apostado por seguir creciendo en el Asia, ha crecido mucho en América Latina, y por eso podemos decir que el Perú viene creciendo en las exportaciones no tradicionales. En todos y cada uno de sus rubros estamos bastante bien. Ministro, sin embargo, hay algunos elementos o factores que podrían desalentar un poco también a este grupo de empresas pequeñas y medianas dedicadas a la exportación de productos no tradicionales. Por ejemplo, el tipo de cambio. Bueno. ¿No es cierto? Yo recuerdo haberlo entrevistado a usted antes, cuando era usted dirigente de ADEX, ¿no es cierto? La gran preocupación era el tipo de cambio, ¿no es cierto? Hoy el tipo de cambio no favorece al exportador. Definitivamente el tipo de cambio es la variable más importante, y eso lo he dicho desde que era presidente de ADEX, es la variable más importante para un exportador. Los empresarios peruanos están demostrando su gran capacidad para poder trabajar y reducir los costos. Ahora, el tema del tipo de cambio es algo que está afectando a muchos países en la región, entonces también ha habido un leve incremento de los precios internacionales de los productos no tradicionales, no de todos, de algunos, ya con lo cual se puede seguir trabajando, pero el empresario exportador sí ve con mucha preocupación lo que es la caída del tipo de cambio, y preocupación que nosotros hacemos propia, pero difícilmente podemos hacer algo al respecto. Más bien lo que se está viendo y lo que se está trabajando y lo que estamos coordinando, porque ahí la comunicación es fluida con el sector exportador, es de qué manera se pueden tomar otras medidas que puedan ayudar a eso. Por ejemplo, ¿qué tipo de medidas podrían de alguna u otra manera favorecer al exportador? Muchas veces hemos escuchado devolución de impuestos, muchas veces hemos escuchado otro tipo de propuestas. ¿Esas las estudia el gobierno? Bueno, el sector exportador ha hecho varios planteamientos, y todos estos han sido canalizados al Ministerio de Economía y Finanzas, entidad que es la que debe de tomar las decisiones. Nosotros hemos hecho llegar nuestra opinión. Creemos que es necesario que se tomen algunas medidas en el tema de facilitación, por ejemplo, en todo el tema tributario a los exportadores, en reducirle los tiempos de devolución de impuestos, el hecho de tener una autoridad tributaria que sea un socio de la empresa y que no solamente sea un inquisidor. Hay una serie de otras medidas que se necesita tomar para que en una coyuntura tan complicada como la que tiene hoy día el sector exportador, seamos un facilitador, porque el Estado lo que debe ser es un facilitador del comercio exterior, y debe de acompañar la iniciativa privada y no ser una traba para que ésta se desarrolle. Estas iniciativas, entre las que yo, bueno, no estoy, digamos, todavía al día en el sentido de si se logró aprobar o no, ¿está pedido para que los exportadores, los empresarios pagaran sus impuestos en dólares? Eso todavía no ha prosperado. Aún no se ha aprobado, es una medida que se planteó. Ha habido opiniones a favor y opiniones en contra. La opinión, o los que están en contra, dicen que esto tendría un impacto en la caja fiscal por el tema de diferencia en cambio, lo cual es incorrecto, porque si se cobra en dólares, nosotros como Estado tenemos una cantidad importante de pagos que se hacen en dólares, obligaciones que se hacen en dólares, se pagan en dólares, por lo tanto no afectaría el tema del tipo de cambio. Y bueno, esperemos que estas sean analizadas y que se tome una decisión pronto. Ministro Silva, en estrategias, usted es un experto en este tipo de estrategias, desde el sector privado lo ha venido trabajando. ¿Cómo hacer, por ejemplo, si el mercado se me cierra a mí en Europa, ¿ya? Y las alternativas son menores, no son tan intensas, de hacer comercio exterior con varios países que están en crisis? En Europa, en la zona euro, hay muchos que están en crisis, entre ellos España, la propia Italia en este momento ya tiene dificultades.
Entonces, ¿cómo diseña su estrategia el sector de comercio exterior para que, digamos, vayan a ir sustituyendo mercados? Por ejemplo, China es un mercado enorme, potencial, pero ¿qué tan fuerte puede resultar, incluido con un tratado de libre comercio con China, qué tan fuerte puede resultar y atractivo para el exportador de productos con valor agregado China? A ver, China es nuestro socio principal, pero lo que compra principalmente son materias primas. O sea, ahí hay que ser claro. China está comprando minerales, está comprando harina de pescado para sus piscigranjas, pero eso es su compra principal. Está creciendo la exportación de uva y de otros productos no tradicionales, pero más del 90% de las importaciones chinas son de materia prima. Nosotros, ante una coyuntura complicada en la cual Europa se veía que iba a caer y que el crecimiento de Estados Unidos no se tenía cierto, tomamos la decisión de promover el crecimiento de nuestras exportaciones no tradicionales hacia el mercado latinoamericano. Este esfuerzo ha sido acompañado por el sector privado. Hemos hecho Expo Perús, digamos como roadshows de exportación en Brasil, en Ecuador, en Venezuela, en México, y esto ha tenido un impacto importante. Hoy nuestras exportaciones no tradicionales que se han caído a Europa han crecido muchísimo en Latinoamérica y estamos seguros que en los próximos años el pequeño, el mediano exportador va a entender que su mercado natural es América Latina. O sea, normalmente, yo eso lo cuento como anécdota, uno aspira a ir muy rápido hacia adelante. Estuve yo en Cajamarca y se me acerca un productor de queso y me dice, señor, ¿me puede ayudar a exportar mis quesos a Holanda? Yo le digo, encantado. Y le digo, ¿y usted a qué países exporta? No, todavía no exporto. ¿En dónde vendes? Yo vendo acá en Cajamarca. O sea, todavía no había logrado, digamos, vender en Lima o vender en otras regiones del Perú, pero ya quería ir a Holanda. Yo lo que le expliqué fue, mira, es importante que primero consolides tu producción y comiences a exportar de repente a Ecuador, que es un primer paso y es un mercado cercano y que tiene, digamos, requerimientos y demandas que son asequibles a tu capacidad, y después ya ir poco a poco creciendo. Para eso el ministerio tiene un área que se dedica a capacitar a capacitadores y capacitar al público en general en cómo ir entrando poco a poco al mercado exterior. Y lo lógico es que primero se aborde el mercado latinoamericano por un tema de distancia, por un tema de idioma, por un tema de escala. Pero aún somos deficitarios, ¿no es cierto?, en esa materia. Porque, por ejemplo, con Argentina no nos ha ido muy bien el intercambio comercial. Bueno, ¿no? El caso... Digamos, por mencionar un caso, sí. Para luego preguntarle, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tipo de estrategia hay que diseñar? Es la pregunta inicial que le hice, para poder llegar a esos mercados que son vecinos prácticamente, donde no se necesita un transporte muy oneroso por la distancia, ¿no es cierto? Es mucho más... menos costoso para la cercanía. Bueno, a ver, con la mayoría de países de América Latina tenemos un comercio normal y regular. Hay casos, como el que usted ha mencionado, en el cual existen medidas que no permiten un flujo normal del comercio. En el caso de Argentina, el Perú importa una cantidad 11 veces mayor a la que le exportamos. Argentina le deberíamos estar exportando tranquilamente 700, 800 millones de dólares y estamos exportándole hoy día una cantidad inferior a los 200 millones de dólares. Pero lo que nosotros compramos de Argentina básicamente o principalmente es soya, ¿ya? Y esa soya la tendríamos que comprar de algún otro lado porque Perú no es un productor de soya. Brasil es Así es. Brasil podría ser un proveedor alternativo, Bolivia lo es, Paraguay también. Pero a lo que iba es, no con todos vamos a tener una balanza comercial positiva. Con Ecuador, por ejemplo, tenemos una balanza comercial negativa, pero el 70% de lo que importamos del Ecuador es petróleo.
O sea, de algún lado tenemos que importar el petróleo y por un tema de distancias mucho más conveniente es hacerlo del Ecuador. En general, nuestra balanza comercial es positiva. O sea, como país, el Perú tiene una balanza comercial positiva y tiene una balanza comercial interesante con los países de la región. Tenemos nosotros la suerte de exportar a América Latina principalmente productos no tradicionales, productos con valor agregado, y por eso tenemos que seguir trabajando en desarrollar los mercados latinoamericanos. Y el valor agregado, digamos, de la política económica viene a ser su estabilidad, ¿no es cierto? Sí, definitivamente. Más estabilidad. Bien, amigos, hemos abordado con el señor ministro Silva Martínez, ministro de Comercio Exterior y Turismo, la primera parte relacionada al comercio exterior. Hablar del comercio exterior es todo un mundo de información para cotejar, ya sea a través de los tratados de libre comercio o también de los necesarios incentivos para que justamente la calidad de los productos peruanos sean atractivos y sea de gran atractivo en los mercados internacionales. Los mercados a veces se cierran, pero también cuando se abren a plenitud, ¿no es cierto? Porque hay tal cantidad de necesidades insatisfechas en muchos países como los europeos, que de pronto se soluciona la crisis y ahí viene, ¿no?, la gran demanda y los grandes pedidos, y hay que estar preparados. Como yo decía el otro día, si en la patria de mis ancestros, en China, se tomaran la decisión de tomar pisco, por ejemplo, 1 millón de chinos, yo no sé cómo haríamos para llevarle a 1 millón de chinos pisco, porque no estamos en capacidad de producir esa cantidad, ¿no es cierto? Porque bueno, sería complicado, ¿no? O también en el sector turismo, si deciden venir 20.000 chinos en una sola vez, ¿qué haríamos con 20.000 chinos aquí en turismo? ¿O estamos preparados? No, para 20.000 chinitos sí podemos. Sabemos 20.000 chinitos, pero eso vamos a hablar en la siguiente media hora. El turismo como un elemento igualmente generadora de divisas y de gran imagen de nuestro país en el mundo. Y hay otros detalles que seguramente el ministro abordará en Diálogo Abierto aquí en Nacional, tu voz en la radio.